que genera un mercado de productos diversificados nacionales. En el siguiente punto, que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual, es muy interesante porque bajo la lógica de mercado, quienes nos están proveyendo de la creación, generación, transmisión y difusión del tipo de conocimiento tradicional, que son las comunidades indígenas, el agricultor tradicional, están excluidos de la normatividad. ¿En qué sentido? Si ustedes analizan la ley de propiedad industrial en los artículos 2 y 7, cuando se refieren a las figuras que pueden proteger el tipo de conocimiento asociado a una modificación genética, van a ver que las condiciones que promueven son tres: que la variedad nueva de maíz sea nueva, sea estable y sea homogénea. Las variedades criollas mexicanas, es decir, si un indígena acude a una oficina de propiedad intelectual, al INPI, y quiere solicitar la protección de una variedad criolla, está imposibilitado desde el punto de vista normativo, porque las variedades criollas solamente cumplen con la primera objeción, que es que sean nuevas, pero ninguna variedad criolla es estable ni homogénea, y eso nos da una diversificación interesante que podemos asociar con el tipo de capacidades de aprendizaje y locales que han generado los sujetos sociales para generar fitomejoramientos, retrocruzas y nuevas variedades criollas. Es decir, que no requerimos de la dependencia de variedades transgénicas, que es lo que están promoviendo las transnacionales a través de la venta de semillas a estas comunidades. Es muy interesante analizar la normatividad no solamente desde la pérdida de la variedad criolla, porque lo que está implícito también ahí es que estaríamos perdiendo justamente estas lógicas de identidad, este tipo de procesos en los que se gestiona el conocimiento, esta significatividad y la forma en la que se organizan estos grupos. Ahí se ha basado fundamentalmente mi línea de investigación en el análisis de los procesos, los mecanismos que están generando las comunidades indígenas en esa lógica del valor social del conocimiento para preservar los recursos genéticos dentro de esta bidireccionalidad que tiene que ver con que el sujeto indígena no solamente está en la atmósfera y en el contexto donde están los recursos naturales por una simple condición geográfica. La condición geográfica lo remite a un acercamiento muy estrecho con los recursos genéticos, y ese recurso genético le provee distintos tipos de conocimiento tradicional específicos, que son los que permiten generar nuevas trayectorias de aprendizaje y capacidades para que esos mismos recursos genéticos se sigan conservando. Entonces, pasando al último punto, quiero que reflexionemos todos sobre lo que yo he denominado la paradoja del maíz transgénico, y vean por qué. La paradoja es la siguiente: las empresas transnacionales, y muchos seguramente ustedes aquí lo saben, pero el insumo fundamental para generar un recurso transgénico es una variedad criolla. La variedad criolla lo que remite implícitamente es a la base de germoplasma. Hay muchos estudios sobre el CIMIL, la Universidad de Guadalajara, que guardan recursos, por ejemplo, de lo que se denomina un ancestro del maíz, que es llamado el teocintle. El teocintle es una planta, no es como la milpa, aunque es muy parecida para generar maíz, pero guardan acervos de germoplasma sumamente significativos. Bueno, ese recurso germoplásmico es el insumo que utiliza la variedad transgénica para generar una estable y homogénea. Sin embargo, las empresas transnacionales no han proveído de incentivos económicos y sociales y de infraestructura científica, tecnológica y técnica a las comunidades indígenas para generar esas variedades criollas. Las variedades criollas se están generando bajo el contexto natural, lógico, de la dinámica social de esas comunidades, intrínsecas a su contexto, de manera in situ, y son sui generis, bajo procesos específicos. Sin embargo, la explotación de ese germoplasma está derivando en transgénicos que, si se permiten bajo la normatividad difundirse en el contexto local, nos van a generar en un futuro la desaparición de esas variedades criollas, y vamos a perder diversificación y
En realidad lo importante no es que tengamos instituciones que estén abogando por los acervos de germoplasma. En realidad lo que necesitamos es que se generen y se reconozcan esas realidades concretas donde esa preservación de los recursos genéticos está asociada a una lógica específica de estas comunidades que han sabido generar bajo procedimientos tradicionales, bajo ciertas técnicas, que no perdamos esos acervos de germoplasma, pero dentro del ámbito natural, real. Entonces, la invitación a la reflexión es a que pensemos justamente en ese enfoque institucional de no aislar al recurso genético únicamente visto como maíz, porque entonces no tiene sentido. El recurso genético tiene sentido cuando estamos considerando una realidad concreta y la historia de la existencia de ese recurso como un proceso explicativo que nos permite entender por qué, aún y cuando la realidad de estas comunidades indígenas están fuera de la modernidad, es decir, que no tienen involucrados procesos de ciencia y tecnología y no hay inversión en investigación y desarrollo, han tenido las capacidades, las habilidades y sobre todo una construcción social y organizacional que les ha permitido generar y preservar las condiciones proteínicas específicas y nutrimentales para generar retrocruces que se generan incluso en laboratorios, ¿no? Y ellos lo han generado en las condiciones naturales. Entonces, volviendo al punto del derecho, el derecho consuetudinario, que es bajo la lógica en la que se generan estas entidades, es importante repensarlo, dado que una de las conclusiones de mi investigación es que el conocimiento tradicional está cognitivamente está dentro del contexto del mercado donde no se está produciendo, pero están siendo excluidos los actores que tienen la preservación cognitiva de cómo generar y transformar ese conocimiento tradicional. En ese sentido, reflexionar sobre los sistemas de innovación desde otra perspectiva, es decir, que la innovación es considerada un concepto que aboga por la novedad, pero se asocia siempre a la ciencia y la tecnología. Veamos que hay procesos de innovación desde el ámbito social que están basados no necesariamente en una novedad técnica, sino en la capacidad de generar nuevas estructuras, nuevas reglas y nuevas formas de organización que permiten que esos conocimientos tradicionales se reproduzcan, y entonces sí podemos hablar de un recurso genético. Muchas gracias.